Buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, querido profesor. Hoy vamos a hablar sobre la gestión empresarial y ambiental y mis respectivos integrantes son Proaño Jorge Antonio, Angulo Cedeño Jean-Pierre y García Alcibar Francisco Manuel. Tenemos como tema general la contaminación atmosférica. Aquí tenemos los derivados del nitrógeno. La atmósfera es la fuente más abundante de nitrógeno en la naturaleza, con aproximadamente un 75% de su composición. Sin embargo, cuando el nitrógeno se combina en ciertos compuestos, puede convertirse en un contaminante del aire. Los principales derivados del nitrógeno son óxido nítrico, dióxido de nitrógeno, nitratos, óxido nitroso y por último amoníaco. Estos vienen de la tabla periódica y los podemos ver la N de nitrógeno, la O de oxígeno, porque esto es una combinación. Y estos compuestos participan en qué afectan la calidad del aire, reacciones fotoquímicas en la atmósfera. Como podemos ver en la imagen, nosotros podemos decir, no creo que una simple molécula o una simple combinación de óxidos derivados pues contamina al medio ambiente, y en parte sí, porque destruimos la naturaleza. Aquí podemos ver por ejemplo una bomba que creamos, eso puede dejar que las plantas hagan una explosión la bomba y se quede sin flora, sin fauna. Y también contamina el oxígeno, que nos dificulta también respirar a nosotros y también a los animales. Por eso cuando vienen las guerras hay mucha contaminación, no se puede ni respirar bien. También tenemos lo que son las fuentes de emisión. Tenemos lo que son vehículos, combustión de gasolina o diésel, industrias y plantas de energía, agricultura, uso de fertilizantes nitrogenados, ganadería, liberación de amoníaco y quema de biomasa o residuos. Como podemos ver, estas son las fuentes más habituales del día a día. Nosotros nos basamos por medio de un transporte, puede ser un vehículo a gasolina, a diésel, y dice que no, está bien, un carro, dos carros no pasa nada, pero a nivel global somos como millones de personas, trillones, así que contamina eso un punto para el aire. También las industrias, no solo hablamos de lo petrolero, sino también las industrias como el café o el cacao que hace que caliente para que se pueda hacer un chocolate, u otras empresas también como por ejemplo cuando van a hacer el jabón o un cloro. También eso tiene que botar aire porque después uno mismo se contamina. Y en la agricultura, pues, como ya estamos a nivel nacional muy extenso de la población, lo que hace la ciencia es poner fertilizantes a las plantas para que crezcan más rápido, ya no crecen de forma natural. Si no bien se acuerda, teníamos antes el plátano, que era la misma forma, solo que tenía más pepas más grandes. Y a medida de que lo fueron probando, experimentando, ahora el banano crece más rápido y se pudre más rápido, pero bueno, en parte también le dan más carbohidratos, pero no es natural. También vemos lo que es la ganadería de liberación de amoníaco, que es lo que se libera, pues bueno, pues a nivel poblacional, el aire. También la quema de biomasa o residuos, también la quema de bosques y también tirar basura por donde no es, en este caso en un campo o puede ser en el río. Eso puede lastimar a un animal, también puede lastimar a nosotros mismos, entonces hay que tener mucho cuidado sobre eso. También tenemos lo que son los efectos en la atmósfera: smog fotoquímico, formación de ozono troposférico. También tenemos lo que es la lluvia ácida, el nitrógeno de oxígeno reacciona con agua y forma ácido nítrico. El efecto invernadero, si el nitrógeno y el oxígeno es de 300 veces más potente que el óxido de carbono. También tenemos lo que son la formación de partículas finas PM2,5 que afectan la visibilidad y la salud. También tenemos lo que son efectos sobre la salud humana. Tenemos lo que es la irritación de ojos y vías respiratorias, como lo que acabo de mencionar, empeoramiento de enfermedades respiratorias como asma y bronquitis, que no solo por la respiración, sino también que cuando uno respiramos o hacemos ejercicio o hacemos trabajo, estos pues producen estos resultados. También en concentraciones altas reduce la capacidad de la sangre para transformar oxígeno. También tenemos lo que son las medidas de control. El uso de catalizadores en automático. Las medidas de control: el uso de catalizadores en automóviles, instalación de sistemas de reducción de nitrógeno de oxígeno en chimeneas industriales, el uso responsable de fertilizantes en la agricultura y también un fomento de energía limpia y transporte sostenible. Entonces, esos son unos eventos que acabo de explicar.
Tenemos lo que también son las sustancias cancerígenas. Las sustancias cancerígenas son compuestos químicos que, al estar presentes en el aire, aumentan el riesgo de desarrollar cáncer en las personas expuestas a ellas. Estas sustancias pueden encontrarse en forma de gases, vapores o partículas. También tenemos lo que son las principales sustancias cancerígenas en el aire, lo que son el benceno, presente en el humo de combustibles, cigarrillos y emisiones industriales. Formaldehído, liberado por procesos de combustión y algunos materiales de construcción. Hidrocarburos. Aromáticos policíclicos HAP se producen en la quema incompleta de madera, carbón, petróleo y basura. Asbestos, fibras presentes en algunos materiales de construcción y frenos. También tenemos lo que son dioxinas, generadas en la quema de plásticos y residuos. Y partículas finas PM2.5 y PM10, que pueden transportar compuestos cancerígenos en suspensión. Entonces, también por medio de los químicos, también pues creamos lo que son estos cigarros. No solo los cigarros diarios, sino los cigarros eléctricos que dicen que no, que es un vapor, no va a hacer nada. O también esos que son puros, o los que no, que solo sabor a menta, chicle, no va a pasar nada, pero a la larga es como una adicción. Si lo sigues tomando, al final te perjudica porque contiene una mínima pizca y esa mínima pizca pues se vuelve adictiva para el cuerpo humano y eso hace que no pueda trabajar con normalidad. Bueno, entonces eso sería todo. Y por último voy a hablar sobre lo que son las fuentes de emisión. Aquí tenemos los vehículos que son gases de escape, especialmente de motores de diésel o de gasolina. Industrias que son procesos químicos, metalurgia, fabricación de plásticos. También tenemos lo que son las quemas de basura y combustibles. Libera hidrocarburos y dióxidas. Y también tenemos el humo del tabaco, que es un importante contaminante en interiores. Efectos en la salud. Incrementamos el riesgo de cáncer de pulmón, laringe, vejiga, piel y otros. Pueden dañar el ADN de las células provocando mutaciones. A largo plazo, afectan el sistema respiratorio y pueden generar problemas cardiovasculares. Prevención y control. También tenemos el uso de filtros y sistemas de control en industrias. Reducción del uso de combustibles fósiles. También tenemos lo que es la regulación de emisiones de vehículos, normas Euro EPA y prohibición del uso de azteco en construcción. También no nos olvidemos que tenemos que evitar la quema de basura a cielo abierto. Entonces eso sería todo, profesor. De mi parte, muchísimas gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesor. Soy el estudiante Francisco García y continuando con el tema de exposición, voy a hablar sobre lo que es el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural que permite que la Tierra mantenga una temperatura adecuada para la vida. Sin embargo, las actividades humanas han incrementado la concentración de gases de efecto invernadero, intensificando este fenómeno y provocando lo que es el calentamiento global. Tenemos principales gases de efecto invernadero, como el CO2, que es el dióxido de carbono, es liberado por combustión de combustibles fósiles. Tenemos el CH4, que es el metano, la cual es producido en la ganadería, cultivo de arroz y descomposición de basura. Tenemos el N2O, que es el óxido nitroso, emitido por fertilizantes y procesos industriales. Tenemos el CFC y HFC, que son los gases industriales que también dañan pues, la capa de ozono. Y tenemos el vapor de agua, que es el gas de efecto invernadero más abundante, pero no directamente causado por los humanos. Bueno, en resumen, pues el efecto invernadero mantiene, por así decirlo, caliente la Tierra, pero pues las actividades humanas lo están intensificando y el planeta pues se calienta más de lo normal, la cual pues esto provoca cambios en el clima, como sequías y deshielos. Esto pues se puede ayudar pues reduciendo lo que es la contaminación y ahorrando energía. Bueno, aquí tenemos fuentes de emisión, en la cual pues tenemos transporte, que son los autos, aviones, barcos. Tenemos industrias y generación de electricidad. Tenemos agricultura y ganadería intensiva, deforestación, menos árboles para absorber CO2 y la quema de basura y combustibles.
En la consecuencia del efecto invernadero intensificado tenemos que el aumento de la temperatura global, el deshielo de glaciares y aumento del nivel del mar, fenómenos extremos, olas de calor, huracanes más intensos, sequías y cambios en los ecosistemas y pérdida de biodiversidad. Los posibles efectos en la salud humana: tenemos golpes de calor y deshidratación, expansión de enfermedades transmitidas por mosquitos como dengue, malaria. Tenemos problemas respiratorios por aumento de contaminación. Y medidas de mitigación: tenemos el uso de energías renovables, solar, eólica, hidroeléctrica, eficiencia energética en casas e industrias. Tenemos transporte sostenible como bicicletas, autos eléctricos, transporte público. Tenemos programas de reforestación y protección de bosques y reducción de uso de plásticos y reciclaje. Bueno, aquí tenemos lo que son los efectos. Bueno, el efecto local pues son como problemas que pasan en el mismo lugar donde empezó lo que es la contaminación. Aquí dice que son los impactos de la contaminación que se producen directamente en el área donde se emiten los contaminantes. Afectan la calidad del aire, la salud de las personas que viven cerca, los edificios y el entorno urbano o rural inmediato. Ejemplos: tenemos el smog fotoquímico en ciudades, mezcla de NOx, ozono y partículas. Tenemos la irritación de ojos, tos y problemas respiratorios inmediatos, olores desagradables por gases industriales o quema de basura y disminución de la visibilidad, o sea, nubes por nubes de humo. Bueno, en los efectos regionales, bueno, esto quiere decir que son problemas pues que afectan una zona más grande, no solo el lugar donde se genera la contaminación. Bueno, aquí dice que son los impactos que se extienden más allá del lugar del origen, afectando pues varias ciudades o regiones. Pueden modificar la contaminación, la composición del aire, la salud de la población y los ecosistemas de un área extensa, provocando cambios ambientales significativos en zonas cercanas y lejanas. Como ejemplos tenemos lluvia ácida, la cual se forma cuando el SO2 y NOx se combinan con el agua en la atmósfera. Afecta lagos, suelos y bosques. Tenemos transporte de contaminantes. El humo de incendios forestales puede viajar cientos de kilómetros. Y tenemos lo que es la niebla tóxica en regiones industriales. Bueno, aquí tenemos lo que son los efectos globales, en la cual pues estos vendrían siendo problemas pues que afectan a todo el planeta en sí, no solo pues a una zona. Bueno, aquí dice que son los impactos que se sienten a nivel planetario, sin importar dónde se origine la contaminación. Alteran el clima global, los ecosistemas, la biodiversidad y la destrucción de la capa de ozono. Como ejemplos tenemos el efecto invernadero, como el calentamiento global. Tenemos destrucción de la capa de ozono, más radiación ultravioleta pues llega a la Tierra. Cambios climáticos, alteración pues de lluvias, huracanes más intensos y sequías. Bueno, ahora tenemos lo que son el efecto pues sobre el hombre. Bueno, aquí básicamente pues son problemas pues que la contaminación causa en la salud pues de los seres humanos. Bueno, aquí la contaminación del aire pues afecta directamente a la salud humana, tanto a corto plazo como a corto como a largo plazo. La gravedad pues depende del tipo de contaminante, la concentración y el tiempo de exposición. Aquí tenemos lo que son efectos en la salud a corto plazo, como irritación de ojos, nariz y garganta,
tos, estornudo y dificultad para respirar, dolores de cabeza, fatiga y mareos, y empeoramiento de crisis asmáticas. Ahora, en los efectos en la salud a largo plazo tenemos bronquitis crónica y enfermedades respiratorias, tenemos cáncer de pulmón por exposición a sustancias cancerígenas y tenemos enfermedades cardiovasculares como infarto, hipertensión, daños en el sistema nervioso por metales pesados como el plomo y disminución de la esperanza de vida en zonas muy contaminadas. Y bueno, tenemos aquí otro tema que es la contaminación del suelo. Bueno, el suelo, definición, tenemos que el suelo es la capa superficial de la tierra formada por minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos. Es un recurso muy valioso porque sostiene las plantas, filtra el agua, almacena nutrientes y sirve de base a casi todas las actividades humanas. Cuando el suelo se contamina con sustancias como pesticidas, metales pesados, basura o desechos industriales, pierde fertilidad, afecta a los seres vivos que lo habitan y pueden poner en riesgo la salud de las personas. Por eso comprender qué es el suelo y cuál es su función pues ayuda a valorar la importancia del cuidado y a entender las consecuencias de su contaminación. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Jean-Pierre Angulo y continuando con la exposición, tenemos lo que es causas de que degradan los suelos. Tenemos que entre las principales causas está la deforestación, que al quitar la vegetación, el suelo se queda desprotegido y erosiona con el viento y la lluvia. También la agricultura intensiva, el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas. Esto agota los nutrientes del suelo. También tenemos el sobrepastoreo. El ganado en exceso compacta el suelo y reduce la cubierta vegetal. También tenemos lo que es la urbanización, que al construir sellamos el suelo y perdemos la capacidad de filtrar el agua o regenerarse. También tenemos lo que es el manejo inadecuado de residuos. Por ejemplo, tirar la basura, las fundas plásticas o aguas residuales altera gravemente la calidad del suelo. También tenemos lo que es la minería y la industria. Generalmente los residuos tóxicos y metales pesados son los que envenenan el suelo. Ahora tenemos los factores que influyen en el suelo y contaminan más y menos. También aquí no solo importa el contaminante en sí, sino que también, por ejemplo, tenemos la naturaleza del contaminante, si es tóxico, biodegradable, y en qué cantidad se libera. También tenemos lo que es la característica del suelo. Los suelos arenosos dejan pasar contaminantes rápidos y los arcillosos retienen el pH y la materia orgánica. Y también tenemos las condiciones climáticas, donde la lluvia arrastra contaminantes al agua subterránea y el viento los dispersa. También tenemos la actividad humana, como la agricultura intensa, la industria, la expansión urbana, y también tenemos lo que es el tiempo de exposición. O sea que entre más tiempo, más daño acumulado y es más difícil de recuperar el suelo. Ahora tenemos lo que es los principales gases que contaminan son el CO2, tenemos lo que es el CO2 para liberar combustibles, quemar fósiles, metano, procedente de la ganadería, arrozales y basureros. También tenemos el óxido nitroso, emitido por fertilizantes y procesos industriales.
También tenemos el CFC y el HFC, usados para la refrigeración. Ahora tenemos lo que es los gases que se emiten principalmente por el transporte, la industria de agricultura y las consecuencias graves. Tenemos el aumento de temperaturas como el de hielo, la subida de fenómenos a nivel del mar y efectos en la salud como golpes de calor y expansión de enfermedades. Para mitigarlos necesitamos usar energías renovables para mejorar lo que es la eficiencia energética, promover transporte sostenible y reforestar y reducir el consumo de fundas plásticas. Ahora tenemos lo que es los efectos de la contaminación según su escala. Tenemos lo que es los efectos locales, como lo que ocurre cerca de la fuente de emisión, como el smog de las ciudades, generación de ojos, olores, reducción de la visibilidad. Tenemos los efectos regionales que se tienen a varias zonas, como la lluvia ácida, que daña bosques y lagos, y el transporte de humo de incendios a cientos de kilómetros. Tenemos los efectos globales que afectan a todo el planeta, como el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono, etc. Por último, tenemos lo que es la evaluación de contaminantes en el suelo. Tenemos el muestreo del suelo, donde se extraen muestras representativas en diferentes puntos y profundidades. Permite conocer la distribución espacial y vertical de los contaminantes. Tenemos los análisis de temperatura, como la textura, el pH, la humedad y químicos, donde se precisan bacterias, entre otros. Tenemos los análisis de laboratorio, donde hay químicos y metales pesados, pesticidas, hidrocarburos y presencia biológica de bacterias. Tenemos lo que es los estándares, como los resultados que se constatan con límites establecidos por organismos nacionales e internacionales. Y la evaluación de riesgos tenemos que se analiza cómo los contaminantes afectan a la salud humana, la biodiversidad, el agua subterránea y la productividad agrícola. Entonces, tenemos como conclusión que la contaminación del aire y del suelo es un problema serio que requiere atención inmediata, desde cambiar nuestros hábitos como exigir políticas públicas que ayuden y mejoren y contribuyan al medio ambiente. Todos podemos contribuir también a un planeta más sano. Muchas gracias.